Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con la clase que iniciamos el día de ayer acerca de las rebeliones indígenas. Y debemos saber que los indígenas no se rebelaban porque sí, porque eran malos o porque se les dio la gana, sino que ¿qué cosa pasaba? Pasaba que nosotros tenemos ya cuando llegan los españoles, una serie de maltratos, ¿no? Y pasábamos muchas angustias. Es por eso que nuestros hermanos en ese tiempo, nuestros antepasados, decidieron rebelarse ante los españoles y tenían y soñaban, ¿no? Tenían ese sueño de querer, ¿qué cosa? De querer volver a lo antiguo, al pasado, cuando eh, los mismos pobladores del Perú tenían, ¿qué cosa? Tenían el poder, ¿no? Entonces ansiaban esos tiempos. Lo que vi del video hace tiempo, que nadie, a ninguno de esos incas o esos indígenas le faltaba comida cada día. Siempre tenían su comida. Nunca le iban a faltar. Eso es lo que Claro, o me sea, gustaba. ellos, por ejemplo, para saber, para entender por qué se rebelan, tenemos que entender lo siguiente, ¿ya? Cuando estaban los incas, yo sé que no todos lo querían los incas, y esto es una realidad. Ya sabemos que los chancas, los huancas, los chichapoyas, los cañaris, no los querían. ¿Pero por qué? Porque se enfrentaban en el poder, porque ambos querían poder, entonces había un enfrentamiento por el poder. También lo sabemos, ¿no es cierto? Ya, es cierto. Pero en el tiempo de los incas es cierto también, como dice la compañera, esto, de que había ya comida para todos, ¿sí? De que todo lo que trabajaba la tierra se lo daban, ¿qué cosa? Al, se lo dan al Estado y el Estado lo guardaba y lo distribuía cuando había tiempos de hambre, entonces ya tenía sus guardaditos, tenía su reserva. Entonces nadie moría de hambre. La gente trabajaba, sí, la gente trabajaba, pero no hasta el desmayo. Trabajaba para qué? Para tener su comida, para tener su alimento. Trabajaba para ello. Es cierto, ¿ya? Si había que hacer carreteras, la hacían, ¿eh? Si había que ayudar al prójimo para levantar sus techos de su casa, también lo hacía. O sea, sí había ayuda, había todo ello. Pero cuando llegan los españoles, dice, wow, hay tantos minerales que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Pero ¿para qué tanto? No, que saquen, saquen. Entonces los hacen trabajar de manera desmedida, ya demasiado. Ellos trabajaban y también celebraban, ya celebraban, tenían sus días de descanso, tenían como sus feriados, así ellos, los indígenas. Y los españoles decían flojos, ¿no? Siempre paran pensando en fiestas, en tomar, ¿no? Hay que trabajar, pero ¿trabajar para quién? Para ellos. Y eso ya no les parecía justo, ¿te das cuenta? O sea, va a pasar todo esto. Y esa era su costumbre. Ellos, por ejemplo, cada vez que hacían de repente un camino, de repente te echaban una casa, de repente hacían había una gran cosecha, celebraban, ¿no? Y celebraban también a su Dios dándole gracias por todo, pues, lo que tenían. Era su costumbre, no es que sean flojos, sino que tenían sus costumbres. Ellos no necesitaban, no sé, hacer muchas prendas o hacer muchas, de repente, vasos o algo, no, ellos hacían lo que iban a utilizar. ¿Ya? Pero más bien los españoles hacían que producieran mucho para vender, pero los indígenas no pensaban en vender porque no había la idea de la venta en ese tiempo. Para los indígenas, cuando vienen los españoles, ellos solamente hacían trueque, cambiaban algo que tenían por algo que necesitaban y a la vez la otra persona que le cambiaba también necesitaba esto y tenía otra cosa, entonces hacían trueques, pero no había ventas, entonces ellos no tenían esas ideas, ¿te das cuenta? ¿Cómo hay diferentes tipos de pensamiento, cómo cambia todo y cómo los utilizan de mano de obra, ¿no? Entonces, a mano de obra barata. No éramos sus esclavos, es cierto, porque nos pagaban y no eres esclavo si te pagan, pero había un maltrato al trabajador. Entonces te das cuenta de todo ello. Nosotros tenemos entonces ahora la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, que es José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, como te contaba ayer, porque ayer estábamos hablando de Juan Santos Atahualpa,
que es para la zona de selva. Te contaba que Tupac Amaru II no nació con ese nombre, pero con las características que tenía, ¿ya? Gracias a esas características de esa rebelión, ¿no? De esa lucha que da contra los españoles, de ese querer, mejoras para su pueblo, ¿ya? Que lo van a comparar con un antepasado que él tiene, que es Tupac Amaru I. Él va a encabezar una insurrección, un levantamiento. Es como que yo te diga a ti, como les decía ayer, ¿no? Están cansados de que los humillen, sí, están cansados de tanto maltrato, sí, están cansados de trabajar y trabajar y que no le den lo justo, sí, están cansados de ver a sus hijos, a sus mujeres, a sus varones maltratados por los españoles, sí, entonces hay que levantarnos, vamos, vamos, así, o sea, era Sí, un líder. es como una motivación para que los motiva a luchar, a pelear, a defender su raza, nuestra raza peruana, ¿no? Claro, entonces estaban, y no solamente él, ¿ah? Sino que a veces algunos dicen, la mujer, ¿no? La esposa es aquella que va detrás, una mujer, una buena mujer es la que va detrás, y está al lado de repente de su marido. No, 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 aquí tenemos una Micaela Bastida que no era que iba atrás, Mis- Los ¿no? hombres eran muy machistas, o Ah, son porque dicen que las mujeres tienen que siempre respetar al hombre, que si el hombre les pega ya no tienen que decir nada, pero eso sí es machista porque las mujeres también nos podemos defender. por supuesto que sí, pero aquí va algo muy importante. Esta Micaela Bastidas era una mujer que no tenía esas ideas que acabas de decir, porque esta Micaela Bastidas era una mujer luchadora. Ella no iba detrás de su marido, iba al lado y a veces adelante de él. ¿Por qué? Porque también era líder, era una lideresa. ¿No? Entonces los dos luchaban con un mismo objetivo. ¿Te das cuenta? Es una diferencia. Es que no es que él luchaba adelante y ella atrás. No, vamos a ver que para el Perú, ¿ya? Para el Perú, vamos a ver que no solamente hay varones que pelean, ¿ya? Por nuestra independencia, ¿no? Sino también mujeres. Hay hombres, mujeres, hay criollos, hay también mestizos, hay indios, hay negros, hay de todas las clases, de las clases más bajas hasta las clases más altas. Entonces vamos a ver diversidad ahí. Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque a veces pensamos, ah, ya, la independencia, San Martín terminó, muchas gracias. No, es un proceso que como te das cuenta, del gran pajonal con Juan Santos Atahualpa comenzó ¿cuándo? 1742. O sea, hay todo un camino para llegar a la independencia. Es todo un proceso. Es un proceso donde muchos líderes se levantaron y también fueron acribillados, ¿no? Los mataron a muchos de ellos. ¿Ya? Los españoles. Pero ¿qué cosa quedó? Quedó su ejemplo para que el que viene detrás se dé cuenta, oye, él luchó por nosotros, me toca a mí hacer lo mismo y de repente yo sí tendré éxito. Dime, Justin. Acá he encontrado. Hay una página del libro de comunicación que cuenta la historia de la rebelión de Tupac Amaru II y nos cuenta que falleció ejecutado. ¿Mis? Claro. Sí, 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 te estoy escuchando. ¿Se acuerdan el día de ayer que me contó una de sus compañeritas que en comunicación habían hecho ello? Y es que es importante, si te das cuenta, todas las áreas se complementan en algún momento, ¿no? En algunos momentos nos complementamos y vamos de la mano. Por ejemplo, comunicación te está contando la ejecución, o sea, de que este personaje va a ser ejecutado.
Vamos ahorita a hablar acerca de sus inicios y después vamos a ir a esa parte, que es una parte bastante triste, pero lamentablemente tenía que haber este evento para que moviera las masas, para que se dieran cuenta de quiénes son los españoles y que este personaje se inmoló por los demás, pero también nosotros podíamos también luchar por estos intereses. O sea, tuvo que morir lamentablemente para que otros podían seguir luchando, para darle a otros esos ánimos, para darles el valor. Dime, Michelle Alexander. Mis amigos Tupac Amaru en la latina salió, creo, una novela de los 5 héroes peruanos que lucharon por la independencia y salió Tupac Amaru. Claro, por ejemplo, seguramente eso de ahí va a estar en otras plataformas, si es que no lo, de repente, si no, uno no puede llegar a ver, lo puede ver de repente en YouTube o en otros sitios. Voy a tratar de compartirlo por la plataforma. De repente, si hay otro medio también para volver a verlo, algunos capítulos que nos hayamos perdido por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer más y se está recreando. Es un gran proyecto la recreación de nuestros personajes importantes, los que marcaban nuestra historia, porque si no los recordamos a ellos, es como que como dicen algunos, por las puras, trabajaron tanto si no nos acordamos de todo lo que hicieron. O sea, lo que tenemos ahorita es gracias a muchos personajes que dieron de su tiempo y hasta de su vida, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, le voy a pedir a Michelle. Michelle, por favor, lee desde José hasta Cusco. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, encabezó la insurrección popular más extensa e importante de la historia virreinal. Era cacique de Tinta, Tungastica, Surimana y Pampamarca. Trabajaba como arriero, transportaba mercaderías entre Cusco, Puno y Alto Perú en 150 mulas de propiedad. Era además acomodado, un hombre culto. Se había educado en el Colegio de San Francisco de Borja en el Cusco. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí te das cuenta de que hay algo similar con Juan Santos Atahualpa, que es lo similar, que los dos ya estudiaron en colegios, ya, y los colegios sabemos que en estos tiempos no eran para cualquiera. ¿Ya? Entonces había colegio, por ejemplo, de caciques, colegio donde estudiaban algunas personas que tenían ciertos privilegios. En este caso, entonces habían indios con privilegios. Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, fue cacique de Tinta, ¿ya? Pero no solamente de Tinta, sino de Tinta, de Tungazuca, de Surimana y de Pampamarca. Quiere decir que él era educado y tenía poder, era un hombre culto y tenía dinero, ¿sí? Dime, Luana. Mi Luana Suárez, ¿verdad? Sí. Yo también he visto bastantes colegios, hasta lo que está mi mamá, Solo conozco eso, yo no he visto más antiguas. ¿Has visto qué cosa? He visto mis colegios donde estudiaba mi familia, pero nunca he visto colegios antiguos, nunca he visto cómo eran. Ah, ya. Ahora, rapidito por ahí. Lo que pasa es que ahora la educación es un derecho, ¿no? Ya es un derecho que todos tenemos que tener. Es más, si ahora el padre no te da educación, hasta puede ser acusado, ¿no? De no cumplir con los derechos que tiene el niño. Pero antiguamente la educación Pero ahora para los todos. papás tampoco los papás así le pasen lo que le pase, no les pasan a los niños y los niños tienen que ir a pedirles y hay algunos, yo he visto un caso de una niña que tenía que ir a pedirle a su papá a la puerta de su casa
para que pueda darle a su papá de comer, para que le pueda dar un poco de dinero para que pueda comer, pueda tomar desayuno, porque la mamá, el papá no le quería dar y la mamá le amenazaba a la niña que no le iba a dar de comer hasta que el papá le diera y el papá se fue preso y la mamá también y la niña se quedó en un orfanato. Oh, ya, escúchenme, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a la educación que ahora, por ejemplo, puedes denunciar o demandar, antiguamente no había, y menos para los pobres, ¿no? Y en los tiempos del virreinato no había para los descendientes, de los indígenas, a menos que seas un descendiente noble, y ellos estudiaban en el colegio de caciques, así como estudió Juan Santos Atahualpa o como estudió José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Entonces ellos estudiaron y tuvieron ese privilegio que no todos tuvieron. Entonces quiere decir que ellos tenían cierto poder, ¿no? Así que vamos a ver de que dos personajes que estamos viendo, que es Juan Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui, ambos tenían qué características, que eran cultos, que habían estudiado en colegio de caciques, tenían liderazgo y tenían poder, ¿no? Entonces estamos viendo estas características, ¿no? Pero ahí ese tema que estás tocando, ya ojalá que tengamos de repente un día o un tiempito para comentarlo, ¿no? Porque es importante también saber nuestros derechos, ¿no? Y hay casos y cosas muy tristes que a veces pasan, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con nuestra clase y por eso hay que estudiar bastante para ser personas de éxito, ¿no? Para ser personas que podamos salir adelante y podamos ser mejores y no tengamos tantas penurias, ¿no? En nuestra vida hay que estudiar bastante. A ver, le voy a pedir a Roberto. Roberto, ¿puedes leer la fase quechua? Hasta donde yo te diga. ¿Sí? ¿Roberto? Uy, Robertito, ¿qué pasó? Ya, a ver, voy a pedirle entonces a Moya. Moya, ¿puedes leer la fase quechua, causas, el primer punto? Está bien, Miss. Gracias. 1. Fase quechua. Causas. En 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata separó Charcas, incluido Puno, del Bajo Perú, afectado el comercio de la región, pues las relaciones entre lo que hoy es Arequipa, Cusco, Puno y la zona de Bolivia eran muy fuertes. Entonces tenemos que, primero vamos a ver por aquí que hay dos fases, una fase quechua y una fase aymara, por ahí vemos. Vamos a ver que en la fase quechua pasa que para 1776 el virreinato de Río de la Plata, porque Sudamérica estaba dividido en virreinatos y cada virreinato pues tenía su virrey y estaban controlando por parte y órdenes del rey de España, pero se separa de Charcas, o sea, de otra zona, incluido de Puno, que es el Bajo Perú, ya parte del Bajo Perú. Recuerden que el Bajo Perú era Puno y Bolivia y ahora solamente está Puno porque Bolivia se independizó. Esto va a afectar el comercio de la región, pues las relaciones en lo que hoy es Arequipa, Cusco y Puno y la zona de Bolivia eran muy fuertes. Entonces, como las relaciones eran muy fuertes y se separaron, va a debilitar, ¿qué cosa? Su comercio y en todo caso su economía. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Le voy a preguntar a otra personita para ver. Luciana Rojas, por favor, el segundo puntito donde dice la población. Miss, Esta partecita de acá sí puedes ayudarnos. ¿Lo ves? ¿Rojas? zona de Bolivia Ujú. eran muy fuertes. La población también se vio afectada por las reformas fiscales del visitador José Antonio de Areche, quien elevó la alcabala del 4% al 6% y aumentó el monto del tributo. Además, intentó incluir en el pago de tributos a mestizos y otras castas zambos
mulatos y creó aduanas interiores que fiscalizaban mejor el cobro de impuestos comerciales. Entonces, ¿qué cosa pasa? Dice que van a elevar la alcabala. ¿Y qué cosa era la alcabala? La alcabala era un impuesto. Entonces, van a cobrar los impuestos más altos, ¿ya? Entonces, esto no va a gustar. Vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver que esto no le va a gustar mucho a las personas. Entonces, aquí tenemos algunos motivos, ¿no? Neymar, ¿puedes leer lo que acabo de sombrear? A ver, las deplorables condiciones de trabajo en los obrajes y las minas iban en aumento, contándole la vida a miles de indígenas. Entonces, acá tenemos que primero que se separan zonas que habían estado juntas, se van a separar. Y entonces, como su unión había sido fuerte, ya se separan, el comercio y la economía baja, número uno. Número dos, que se suben los impuestos. Y además, el pago de los impuestos incluía a los mestizos, a los ambos y a los mulatos. O sea, todos pagaban, primero que se subían los impuestos y siguiente que ahora todos pagaban impuestos, ¿no? Y a ver, ¿y qué pasa? De que no todos tenían para pagar esas cantidades, ¿no ves que no les daban tanto dinero en los trabajos como para que tengan para pagar impuestos? Entonces es como que te quedes sin casi nada, ¿ya? Entonces tenemos, ¿ya? Eso y por último, en esta parte, que las condiciones de trabajo eran malas y ya lo sabíamos, ¿no? Las minas, ¿cómo salían las personas? Casi muriéndose salían. La mujer iba a las plazas y recogían a sus hijos y los cargaban, se los llevaban a las espaldas las madres, a chicos que tenían 18, 20 años, 17 años, se los llevaban a las espaldas porque estaban tan flacos, tan entumecidos, tan enfermos que eran fáciles de cargar y se los llevaban porque estaban a punto de morir y así los dejaban los españoles y los dejaban en las plazas porque ya no les servía. Era como que tú tengas una radio a pilas y tu pila ya no te sirva y la botes, algo así. Entonces te das cuenta de que no era una buena vida, por eso que estaban, pues si alguien decía hay que luchar, entonces creo que la gente estaba animada, sí, vamos, porque estaban decepcionados. Dime, Dominic. En el tiempo donde llegaron los españoles, nosotros ya teníamos la moneda del Perú. No, nosotros no trabajábamos con monedas, nosotros trabajábamos a base de trueque de mercancía. Los españoles son los que nos van a inducir a todo lo que son ventas y compras, todo ello es con los españoles. Nosotros no sabíamos de eso, nosotros sabíamos de intercambio de mercancía llamado trueque, ¿no? Nosotros teníamos otra forma de ver la economía, era diferente. No era ni mejor ni peor de repente, porque esa era lo mejor para nosotros en ese tiempo. Para los españoles tenían su forma de verlo, ¿no? Pero era lo que nosotros teníamos, era nuestra manera de trabajar. Dominic, ya que estás por aquí, ¿puedes ayudarme en esta parte, en el proceso de insurrección, leyendo hasta esta parte, por favor? Ya, Miss. Esperando obtener justicia. Tupac Amaru II hizo varios reclamos pacíficos y lenguas antes. Legales. Ay, no veo bien. Legales ante la autoridad. Virreinales, pero no obtuvo resultado alguno, decidiendo entonces Desencadenar. una gran sublevación. Miss, no puedo ver muy bien. Ya, decidió entonces desencadenar una gran sublevación que contó con el apoyo de indígenas, criollos, mestizos y negros.
Gobernaba el Perú en ese momento el virrey Agustín de Jauregui y Aldecoa. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, lo que te está contando hace un rato era que todo eso va a ser ya lo que va a causar la sublevación. Los impuestos, ¿no? La separación de los territorios, ¿no? Todo eso va a provocar, ¿qué cosa? Que venga una rebelión. Porque primero se va a iniciar con reclamos pacíficos ante las autoridades. Van a ir con sus reclamos de forma legal. Vengo a quejarme por esto, no me parece lo otro. Como no le van a hacer caso, va a desencadenar en una pelea, un amotinamiento, una rebelión, una insurrección. Y en ese momento, ¿quién estaba a cargo? El virrey Agustín de Jauregui. Dime, Justin. ¿Justin? Justin, levantaste la mano, ¿me vas a decir algo? Es que en una cena, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Dijo, ¿cómo? No, No te ¿cómo se preocupes. llama el? ¿Te acuerdas? Y me lo dices, no te preocupes, tranqui, tranqui. Vamos a seguir y de repente ahorita te acuerdas. ¿Ya? Ahorita te acuerdas, no te preocupes. Aquí estamos todavía. Diego Montero, por favor, ¿puedes leer lo que acabo de sombrear? Miss, Diego Montero. La rebelión se inició en Tinta, Cusco, el 4 de noviembre de 1780 con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga en Tungazuca. El movimiento se expandió rápidamente, contó con el apoyo de Tomás Tito Condemaita Cacica Cacica. de Acos. Entonces vemos que primero ya pasó muchas cosas que hacen de que se molesten, de que estén incómodos, ¿no? Todos los pobladores del Perú que no eran españoles, ¿no? Porque a los demás como que les iba bien, pero a los que eran indígenas, los que tenían algún poder, por ejemplo, Tupac Amaru, que José Gabriel Condorcanqui, porque después ya va a ser llamado Tupac Amaru, pero José Gabriel Condorcanqui tenía un poder, ¿no? O sea, él era una persona que tenía personas a su cargo, tenía trabajadores, tenía tierras, todo. Pero estos cambios, ¿no? Acerca de los impuestos y varias cosas le van a afectar a él. Él trata de, él trata de llegar a acuerdos. Él primero va a conversar, va a tratar de ir por medios pacíficos. No le van a hacer caso. Entonces se va a rebelar y hay una rebelión que se inicia ya en Tinta, y Tinta queda en Cusco, el 4 de noviembre de 1780, donde se va a capturar y se va a ejecutar, van a matar al corregidor Antonio de Arriaga en Tungazuca. Entonces con ese movimiento se va a expandir rápidamente, porque es como que logran vencer a uno de los españoles, y no solamente lo capturan, sino lo matan. Entonces eso de ahí es como un enfrentamiento ya bastante obvio, directo, y los españoles, ¿no? Se sienten lastimados porque han tomado a uno de ellos y los han matado. Es como decir, si hago esto con uno de ustedes, puedo hacerlo con cualquiera de ustedes. Entonces eso ya era una bronca, era una pelea. ¿Ya? Tanto se va a expandir el movimiento porque va a empoderar a los demás, porque van a decir, si ellos pudieron, nosotros también, y me uno. Que una tal Tomás Tito Condemaita, cacica de Acos, también se va a unir a este movimiento, ¿te das cuenta? O sea, que si uno lo hace, los demás también dicen, yo también puedo. Ya está. Gianfranco, dime. A ver, dime, Justin. Visco, como le dije, Tupac Amaru, ¿cómo se llama? Le iba a decir que atrapó al corregidor de Tinta en una cena, si no me equivoco. Claro, También, o sea, ya, dime. ¿cómo se llama? El corregidor de Tinta
lo quería, le dijo a Tupac Amaru que lo ayudara, pero Tupac Amaru no quiso, así que lo amenazó de muerte y aprovechó de que el corregidor estaba distraído y, ¿cómo se llama? Y lo encarceló. Miss hizo como que por las buenas o por las malas. Claro, lo que pasa que, a ver, pongan en silencio porque se escucha eco. ¿Hay un audio donde se escucha eco, por favor? Neymar, apaga tu audio, por fin. Ya está. Ya. Ahora sí. Lamentablemente, no es que todos estemos a favor de... Es que mi micrófono por alguna razón se había prendido solo. Ya, pero pongan silencio, por favor, no se preocupen. Puede pasar, pero pongan en silencio ahora sí. Ok, Miss. Gracias. Escúchame lo siguiente. No estamos a favor de repente que estén matando gente, pero para este momento histórico, este hecho fue trascendental. Yo sé que Tupac Amaru tomó esa decisión de capturarlo y matarlo, y es como un aviso para todos los españoles, ¿no? Eso les puede pasar a ustedes si siguen haciendo lo que nos hacen. Váyanse. Eso es lo que les quería decir a los españoles, ¿no? Era un aviso, era como una amenaza, sí es cierto, ¿no? Que por ahí dicen, pues no le dio oportunidad, pues claro que no, no le dio oportunidad de poder de repente sobrevivir o de repente disculparse, no, porque no lo veían así, ¿no? Tenían pues que hacerlo. Y eso fue importante, sí, porque hizo que las demás personas se unieran, ¿ya? Se unieran a esta lucha porque se sentían poderosos. O sea, quiere decir, oye, si Tupac Amaru lo hizo, yo también puedo. Si él no tuvo miedo, yo también me uno. Y de repente todos derrotamos a los españoles. En ese momento se pudo pensar eso, ¿ya? A ver, vamos a seguir por aquí con otra persona. Fabricio Baltasar, ¿tienes audio? Fabricio está cantando, está haciendo otra cosa. Mendoza Rojas. Él está cantando, está haciendo otra cosa. Bueno, vamos para... sí. Ya, Aibar, por favor, dime que tú estás en la clase. Excelente, gracias. Ahora sí me emociona. ¿Puedes leer lo que es sombreado? El 16 de noviembre, Tupac Amaru proclamó la abolición de la esclavitud. 2 días más tarde se llevó a cabo la batalla de Sangarara, donde logra una gran victoria contra el ejército realista dirigido por el Tiburcio Landa. Ya, cuando el ejército realista es el ejército del rey, y el ejército del rey es el ejército de los españoles, porque los españoles son los que estaban aquí, eran representantes del rey. Entonces, cuando te dicen ejército realista, ya sabes que es el ejército de los españoles, por si acaso, ¿eh? Entonces ya sabemos que Tupac Amaru dice ya abolición de la esclavitud, entonces él lo dice, ¿no? Lo proclama él, lo quiere él, ¿no? No se da en ese momento realmente, pero él lo quiere proclamar porque ese era su deseo, ¿no? Se da la batalla de Sangarará, ¿ya? Donde logra una gran victoria contra el ejército realista. O sea, quiere decir que en la batalla de Sangarará, Tupac Amaru vence al ejército español. Wow, o sea, estaba en una racha de suerte muy buena, porque atrapó un corregidor, lo pudo matar, ya todos comenzaron a creer en él, entonces ya, yo también te sigo, yo también, yo me uno. Después en la batalla de Sangarará, ¿qué cosa? Logra vencer al ejército español, wow, sigue todo, pero pasa algo y viene un no obstante. Angeli, ¿puedes leer esta parte de acá? Miss, ¿qué nombre dijo? Angeli. Ya, Miss, esa parte de ahí, no obstante, Tupac. Tupac Amaru no supo
aprovechar esta victoria en lugar de atacar. El surco, ¿El Cusco? el Cusco se vivificó a la zona del Callao Del y Collao. del Collao y en diciembre de 178 1780. 1980 invadió al Alto Perú. Ya, entonces, estaba ganando, pero creo que se dejó llevar, ¿no? Y dijo, bueno, estoy ganando, y no siguió, no supo aprovechar esa victoria, y en lugar de atacar Cusco, que tenía que atacarlo, es más, te cuento, ¿saben quién le dijo que atacara Cusco? Que sí lo podía hacer, que lo hiciera, va a ser pues su esposa, que también es una lideresa, Micaela le dice, ataca, pero él no hace caso, ¿ya? Entonces, él cuando ya va a querer, ¿no? Invadir, ya era muy tarde. En enero de 1781 decidió atacar Cusco, recién, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, poco después fue derrotado por Chichacupe y con Bapata, siendo capturado en Tinta por el ejército realista encabezado por el propio visitador Areche, quien recibió el apoyo de gran número de indios y caciques opositores a Túpac Amaru. Oye, date cuenta de algo, ¿de qué, Miss? De que los que lo capturaron, los que lo atacaron, los que los van a entregar a los españoles, no van a ser los españoles mismos, sino van a ser indios, sus enemigos. Uy, Miss, está pasando algo parecido a lo que pasó antes. ¿Qué cosa? ¿Se acuerda de cuando vinieron los españoles, estaban peleando los huascaristas con los atahualpistas? Sí. Entonces, cuando se divide, ya es el problema. Igual, ¿se acuerdan que se estaba peleando Francisco Pizarro, los pizarristas, con quiénes? Con los almagristas, y entonces se dividió todo y vinieron representantes de España y vino el virrey. Cuando se dividen, ahí todo se pierde. Aquí no todos estaban a favor, un ratito para terminar, no todos estaban a favor de quién, de Túpac Amaru, y como estuvieron en su contra, entonces esto hace de que Túpac Amaru pierda, porque tenía personas que estaban en su contra y eran también indígenas, y estos opositores hacen de que él no pueda vencer. ¿Y saben quién es uno de sus opositores? Mateo Pumacahua, cacique de Chincheros, pero Mateo Pumacahua después se va a arrepentir de esto, y más adelante él va a luchar contra los españoles, pero en ese tiempo él estuvo a favor de los españoles y en contra de Túpac Amaru, y por su culpa capturaron también a Túpac Amaru. Después se va a arrepentir y va a luchar en contra de los españoles, pero en ese momento de la historia estuvo en el bando de los españoles. El 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru II va a ser ejecutado, ¿ya? Ahorita termino. Va a ser ejecutado en la plaza del Cusco, junto con su esposa, Micaela Bastidas. Va a también estar su hijo Hipólito y también su primo Diego Cristóbal Túpac. O sea, va a pasar todo eso, ¿no? ¿Ya? Él hubiese atacado en diciembre, pero cuando atacó en enero era muy tarde. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados ya para su ataque. O sea, les dio mucho tiempo de anticipación y ya no ganó, sino perdió. Y es más, habían personas en su contra que también eran indios, caciques, que no estaban a favor de él, que estaban a favor de los españoles. Consecuencias de esto, se va a eliminar los corregimientos, los repartos mercantiles, ¿no? La creación de la última Real Audiencia de Cusco, se va a suspender los trabajos forzosos como la mita, igual que el pago injusto de los impuestos por
un año, o sea, se va a suspender por un año lo que es la mitad del trabajo forzoso y ese pago de impuestos que habían puesto, y se va a reincorporar la intendencia de Puno, ¿ya? Se va a reincorporar porque habían perdido a Puno, ¿te acuerdas que se había separado? Pero lo van a reincorporar y va a estar prohibido la lectura de los comentarios reales de los incas. ¿Ya? Entonces pasa todo eso, ya prohibido, porque dice que incitaba ya a que los que lo leyeran quisieran pues mejoras económicas, políticas y de repente que se alzaran como se alzó Túpac Amaru. Entonces todo eso va a pasar, lo van a matar a Túpac Amaru, van a matar a Micaela Bastidas, pero igual van a quedar algunos seguidores de ellos que van a tratar de seguir luchando. Bueno, chicos, me pasé de la hora, pero necesitaba este pedacito de tiempo para poder terminar esta parte de la clase, ¿ya? Para que puedan estar preparados. Miss, nos retiramos, Miss. Les voy a tomar una fotito rapidito para que se puedan retirar, ¿ya? Un ratito la fotito. Ya. Fotito número 1, dime. Ya está, dime. Miss, escucho. ¿Va a poner esa hoja en la plataforma? Ya está en la plataforma. Ya la puso. Está ayer como separata con la Pero hace tiempo la hoja. La puse el día miércoles, la puse el jueves. Desde el miércoles le he publicado. Miércoles. Esa, Miss. Lo que falta resolver.